Señor amado, gracias te damos en esta hora de la tarde ya o mediodía, sin duda, agradeciendo tu amor, tu bondad, tu misericordia y el privilegio de estar en tu presencia. Que tu palabra pueda hablarnos a nuestras vidas y que sin duda a través de esta palabra, esta enseñanza podamos ser bendecidos. Que cada uno de nosotros podamos comprender, Dios mío, lo que una enseñanza mala puede provocar en nosotros como cristianos. Estamos expuestos a muchas situaciones de las cuales queremos, Dios mío, que usted pueda ayudarnos y pueda guiarnos. Te doy gracias en esta hora y pido tu bendición, pido tu revelación, pido tu gracia, tu unción especial sobre nuestras vidas y que podamos comprender esta palabra que usted nos da hoy para nuestra enseñanza. Lo pedimos y lo rogamos a través de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Bríndele ese aplauso de alabanza al Señor, hermanos. Luego vamos a leer el versículo de Gálatas 5:9 y dice: un poco de levadura liuda toda la masa. ¿Me está entendiendo? Un poco de levadura liuda toda la masa. Bien, ¿puede usted sentarse? Aquí nos damos cuenta, hermanos, de la realidad de la situación. Y la pregunta sería para ustedes: ¿qué es lo que quiere dar a entender este versículo? ¿Qué cree usted que quiere dar a entender Jesús con este versículo? ¿Quién puede decirme algo? Bueno, si no lo sabe, vamos a continuar con el mensaje. El apóstol le estaba hablando a los hermanos de Galacia y le decía: un poco de levadura liuda toda la masa. De acuerdo, hermanos, a este versículo, la levadura es símbolo de corrupción. ¿Dice amén usted? Es símbolo de corrupción. La levadura de los fariseos, hermanos, es la conducta mala que ellos tenían, lo cual provocaba que se corrompiera el verdadero mensaje, o más bien cuando se dice, o cuando Jesús dice y habla de la levadura de los fariseos, que quiere decir que hay que poner mucho cuidado de la enseñanza distorsionada, de las prácticas alejadas de la palabra de Dios que enseñaban los fariseos y los saduceos. Esto es como cualquier situación que pueda ocurrir entre nosotros. Para que usted lo entienda, acabamos de tener una situación, quizás una molestia por algo, y esa molestia se hace traspaso al resto de las personas, y claro, esa molestia al hacerse traspaso al resto de las personas empieza como a provocar algo en el resto. Es como cuando la persona en la casa, el papá se enoja, sin duda andan mal la esposa, andan mal los hijos, y es lo que sucede. En la obra de Dios es exactamente lo mismo. Yo estoy poniendo este ejemplo no para que usted diga estamos mal, estamos desviados, o sea, no podemos molestarnos, no podemos enojarnos. No estamos hablando. Estamos diciendo que esa situación se traspasa. La levadura hace exactamente lo mismo. Cuando hay un poco de levadura en la masa, ¿qué es lo que hace la hermana? La masa la revuelve, ¿cierto? Espera un tiempo y esa levadura empieza a fermentar, empieza a pasar a toda la masa. Hablando de que la Biblia misma lo declara como la corrupción. Entonces, la levadura de los fariseos es la conducta mala que ellos tenían, que corrompían el evangelio, tergiversaban el evangelio. La palabra de Dios la cambiaban, quizás no completamente, pero sí habían muchas cosas que ellos estaban haciendo mal delante de Dios, bíblicamente, hablando de eso, de lo bíblico, de lo que nosotros hacemos mal. Entonces, es ahí donde cada uno de nosotros debemos poner la atención a este tipo de situaciones, porque incluso hasta el día de hoy ese espíritu de los fariseos, el espíritu de los saduceos, está vigente. Por ahí hay una historia de un hombre que era fariseo y el otro era publicano, ¿no? Cuando venían a orar al templo, ¿qué decía el fariseo? No soy como este publicano. Ahí está el problema, que quiere tirarse más arriba, ¿cierto? Y el fariseo es un hombre orgulloso, rebelde, que no reconoce sus errores y que mira al resto como menos. Incluso el fariseo se atreve a llegar delante de la presencia de Dios y culpar al resto de la gente ante Dios, con esto haciéndose pasar como que él es el mejor y el resto es nada.
El fariseo llegó en esa condición ahí. Entonces vemos que muchas veces los hombres, los seres humanos, actuamos de esa manera, o el espíritu de los fariseos o de los saduceos está. Los fariseos eran, si no me equivoco, los fariseos eran lo que era la parte más religiosa y los saduceos eran la parte como más política de lo que era en ese entonces. Pero en fin de cuentas todos estos estaban en contra de la doctrina que Jesús enseñaba. Recuerde usted que a Moisés fue dada la ley y por lo tanto estos fariseos eran pero devotos de la ley, pero a su forma. Entonces, cuando llega Jesús, ellos creyeron que Jesús llegaba a invalidar la ley, a no cumplirla, pero en realidad lo que ellos estaban haciendo, estaban cumpliendo sus deseos, pero no la ley. Entonces Jesús empieza a tratar a través de muchas cosas, milagros, señales, palabras que le decía, con ellos y a enfrentarlos duramente, porque tengo que decirle que Jesús los enfrentó duramente a estos fariseos. Entonces, la situación de estos fariseos era que la enseñanza que ellos daban, dañaba a ciertas tipos de personas, incluían ellos a sus enseñanzas mucha gente, y la gente era dañada, la gente no entendía muchas cosas ahí, porque Jesús hacía esto y los fariseos decían este otro. Entonces la gente se tiraba en contra de Jesús muchas veces, sobre todo los fariseos, para tratar de buscar alguna forma de cómo atacarle y cómo desanimar a Jesús, en otras palabras. Quiero que leamos, hermanos, para un poco más de Mateo 16:6. Leamos Mateo 16. Dice, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El versículo que sigue, el versículo 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, no trajimos pan. Él estaba hablando a los discípulos, Jesús le estaba hablando, ¿ya? Entendiendo Jesús le dijo, dice el versículo 8, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Que no tenéis pan. Eso es lo que los discípulos estaban pensando, en algo terrenal, en algo que ellos estaban viviendo, que ellos tenían. ¿Me está entendiendo? Porque Jesús le dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿No entendéis aún, dice el versículo 9, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Versículo 10, ni de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas canastas recogisteis? Versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? O sea, ¿cómo Jesús, estaban ellos, voy a parafrasear esto, cómo Jesús me dice guardaos de la levadura de los fariseos si tenemos bastante pan? Había sobrado pan, mucho pan, y ellos lo tenían. Ellos estaban hablando ahí, y es ahí cuando ellos no entienden a Jesús. No entienden a Jesús cuando le habla en estos términos a ellos. No entienden a Jesús. Es muchas veces como cuando el pastor da una orden y pareciera que el pastor lo dice no sé en qué idioma y no se entiende. ¿Me está entendiendo? Es cuando el padre da una orden y usted ve que los hijos no lo hacen, es como que ellos no lo entienden. Entonces uno le dice, ¿cómo no entienden lo que trato de decir? ¿Cómo no entienden mi lenguaje? Eso es lo que le estaba diciendo. Jesús les reprocha, ¿cómo ustedes no me pueden entender mi lenguaje? Yo no le estoy hablando del pan físico, de ese que comieron, de ese que sobró, sino que yo le estoy hablando de otra cosa. Estaba diciéndole, entonces les dijo, el versículo 11 lo vuelvo a leer, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces el versículo 12 dice, entendieron, hermano, los discípulos ahí. Jesús les reprocha eso, porque ellos, la Biblia está escrita ahí, ¿cierto? Palabra por palabra, versículo por versículo, pero en ese tanto Jesús tiene que haberles reclamado bastante, porque el escritor escuchó aquello, y entonces queda ahí escrito, y le dice, ¿cómo no entienden que no le estoy hablando de la levadura de esta que normal? Entiendan otra cosa. Entonces viene Jesús en el versículo 12, entonces dice, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Me está entendiendo, hermanos? No está hablando de esa levadura que usted ocupa allá en la casa.
Que usted diga, hoy hay que tener cuidado, no vamos a poder ocupar la levadura, porque el pastor predicó que, y la Biblia dice que no ocupemos la levadura. Está hablando de las enseñanzas erróneas que los saduceos y los fariseos tenían. Esa es la levadura. ¿O ustedes creían que era la levadura esa leferza que usted compra? No, no tiene ninguna culpa esa levadura. Eso Jesús lo toma para ilustrar lo espiritual. Entienda eso, eso es lo que hace. Entonces ahí donde tenemos que... Hay muchas enseñanzas erróneas, hermanos, que se enseñan. Hoy en día usted no ve a un fariseo parado en la iglesia y que diga este fariseo, este saduceo. Hoy en día vemos a pastores, predicadores, gente que se para, pero que se para con una enseñanza mala, errada, una doctrina que no tiene nada que ver con la Biblia, y vamos a llegar a ese tipo de doctrinas también ahí. Entonces, si acercamos un poco más este versículo, hermano, a lo que muchas veces pasa, tendríamos que tratar de aplicarlo de esta forma, diciendo así como un poco de levadura hace que toda la masa se fermente, así también basta con un solo hombre que ande mal espiritualmente o emocionalmente para echar a perder a todos los demás y a los que están a su alrededor. Di una orden, todo malo, y al final tengo que pagar yo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo, no? En la casa, los hijos hacen mal las cosas, el papá se molesta, ¿es así o no? ¿Quién reaccionó mal? El papá. Ahí queda, mi papá no me quiere, mi papá no me ama, mi papá siempre me reta, mi papá siempre me pega, porque somos así. El pastor siempre me llama la atención. Sí, pero no es que al pastor le guste llamar la atención porque quiere nomás. ¿Me está entendiendo? Entonces somos nosotros que hacemos las cosas mal. Que hacemos las cosas mal es el ser humano. El ser humano. Entendamos por qué esta hermana se enojó, por qué este reaccionó de esta manera, por qué este hizo en la iglesia algo que estaba mal. El fariseo le enseñó mal. El pastor le llamó la atención porque él hizo las cosas mal. La mamá le llamó la atención porque ella o él hizo las cosas mal. Entonces la levadura de los fariseos provocaba esto. Y para poder desglosar este versículo, podríamos decirlo como lo dije, así basta con un solo hombre que ande espiritualmente mal o emocionalmente mal para echar a perder a todos los demás o a los que están a su alrededor. También tenemos que entender que la levadura de los fariseos eran las enseñanzas distorsionadas que ellos tenían ahí y enseñaban como doctrina. Enseñaban enseñanzas erróneas y en otras palabras las vamos a hacer ley dentro de la obra de Dios. Las vamos a hacer unos estatutos. Hoy en día las corporaciones y en realidad se rigen por estatutos humanos que son sacados de la Biblia y lo tratamos de aplicar y son buenos, muchos de ellos buenos y muchos de ellos que no tienen nada que ver con Dios. Y no estamos diciendo que sea todo malo, pero vamos a ir entendiendo esto. Entonces, la levadura de los fariseos es la distorsión del evangelio. Un evangelio a media verdad, donde la gente crece mal. La gente crece mal espiritualmente. La gente crece mal con conocimiento. Porque la gente dice, yo tenía entendido que era esto. Hoy en día usted dice, pero muéstreme un caso de levadura de los fariseos. Un fariseo, podríamos ponerle ejemplo, va a bautizar por aspersión. ¿Me está entendiendo? Tomar un vaso de agua y bautizar a una persona rociándole agua en la cabeza. O sea, distorsionan. No sé si me está entendiendo. Porque la Biblia no dice eso. Entonces, ¿qué sucede? El fariseo enseña eso, el resto de los que le siguen a él creen que es de esa manera. Y luego vienen y escuchan la palabra de verdad y le dicen, pero pastor, no es así. Aquí en mi iglesia o me enseñaron que era de esta forma. Entonces viene el problema de que esa hermana o ese hermano tiene un mal crecimiento y tiene un concepto errado de las escrituras. Porque la Biblia dice que nosotros no podemos quitarle a ella ni ponerle a ella. Tenemos que hacerlo tal como está escrito.
Entonces se crece mal, se tiene la idea mal. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Decimos simplemente, este pastor está bautizando bajo agua y dijo que el bautismo por teñido, que le llaman ellos, ¿cierto? Porque son teólogos y van a clase de teología y le enseñan el bautismo por teñido, que es echarse agua en la cabeza y nada más. Está malo. Si tenemos bastante agua hoy en día aquí, si tenemos tiempo para hacerlo, la Biblia dice que tiene que ser bajo las aguas el bautismo del agua. Entonces la doctrina, las enseñanzas, los fariseos las empiezan a cambiar y empiezan a hacer valer más sus estatutos, más sus normas, y invalidan la palabra de Dios, la palabra verdadera. O sea, no nos importa cambiar. La cuestión es como cuando usted dice, no importa, vámonos por este otro camino, si igual vamos a llegar. Entendamos, para llegar al cielo hay uno solo. No hay 400 caminos como tenían los romanos. Porque había un dicho que decía, todos los caminos llegan a Roma. Porque los romanos habían construido más de 400 caminos y todos ellos llegaban a Roma. Pero para llegar a Cristo no hay más de 400, solo hay uno y se llama Jesucristo. Entendamos, y hay una forma de hacer las cosas, y esa, cuando hablamos de una doctrina, es algo inquebrantable. No podemos quebrantarlo nosotros. No podemos cambiarle ni agregarle nada. Si Jesús dijo, así debemos cumplir con toda justicia, tenemos que hacerlo así. No podemos hacerlo de otra forma. Entonces las enseñanzas erróneas hacen que la persona, que el hermano, que la hermana nueva, que la persona que está ahí crezca mal, o que una iglesia crezca mal así, de esa forma. En este tiempo, y sobre todo en este tiempo ya muy cerca del arrebatamiento de la iglesia, este tipo de enseñanzas, hermanos, tergiversadas, ganan fuerza sobre todo en aquellos que no aceptan el mensaje de santidad. Sobre todo en aquellos que no aceptan el mensaje de santidad. Porque santidad es muy complicado obtenerlo el día de hoy. A la gente dice, no es complicado, ¿cómo vamos a ser santos? Siendo que siempre estamos mintiendo. Santidad no estamos hablando de eso. Santidad es simplemente que tenemos que ser diferentes al mundo. Santidad habla de que ya no practicamos el pecado. ¿Me está entendiendo? Que hay una separación, que hay una diferencia. Que se nota quién es cristiano, quién es cristiana y quién no lo es. O sea, eso habla la santidad. La santidad no habla de estar con toda la cara tapada y que se te vean los ojos nada más y que te tengas que vestir todo de blanco, porque eso es santidad. La santidad, puedes venir vestido de blanco y por dentro estás negro, no tengo idea. ¿Me está entendiendo? Podemos mostrar una cara bonita, una cara maravillosa, decir, no, somos santos y cara de santo, pero a lo mejor tu corazón no es santo. Entonces no es lo que nosotros muchas veces creemos. Por eso la pregunta decía, ¿Dios quiere que seamos santos? Sí, pues estamos hablando de que Dios quiere que seamos diferentes. Entonces la levadura de los fariseos tiene como fin, para que entendamos esto, someter a la persona al engaño que solamente está pintado con una capa de verdad. Una capa de verdad, pero por dentro es todo engaño. ¿Me está entendiendo usted? De repente usted ve, compra algo, algún dulce y tiene una capa de chocolate encima y se ve rico y para abajo es pura dureza. No tiene nada, ni un sabor. O sea, una capa de verdad. Una capa de verdad. El diablo es así. ¿Para qué lo hace? Para tratar de engañar, para tratar de atraer a la gente. Para tratar de tergiversar la palabra o el evangelio mismo. A veces se someten a las personas a respetar más los mandamientos humanos, hermano, de los cuales muchos son buenos y muchos otros pasan a llevar la palabra de Dios. O sea, los fariseos no les importa quebrantar la palabra con tal de hacer valer los mandamientos que ellos tenían. La pregunta sería, cuando ponemos más atención a la levadura de los fariseos, o podríamos preguntarnos esto, o a los fariseos, a aquellas enseñanzas erradas o alejadas de la realidad de la palabra de Dios, llevándonos a la práctica, ¿sabe lo que sucede? Quebrantamos la verdad. Quebrantamos la verdad. Y cuando nosotros quebrantamos la verdad, hermanos, quiero que entendamos esto, que quebrantar es violar, que quebrantar es profanar las Escrituras, es traspasar, es violar la palabra de Dios, no sujetándose a ella para cumplir nuestras obligaciones. Entonces, la levadura de los fariseos, que estamos hablando de las enseñanzas, de las doctrinas que los fariseos enseñaban, puede que también
puede quebrantar también a una persona y ponerlo en un estado extremo para que se rompa más fácilmente, o sea, donde quede más expuesto al ataque de Satanás. Porque si la persona tuvo un mal crecimiento, lo llevamos a la práctica, fue mal alimentado ese pequeño va a crecer débil, no va a tener defensas, se va a enfermar al primer día que haga bastante calor, se va a enfermar o resfriar al primer día que haga bastante frío, porque ese niño no está acostumbrado, no tiene defensa, su alimentación ha sido mala. Le dan algo de comer y le hace mal a su estómago. Su organismo se está descompuesto, no está bien funcionando. Es lógico, ¿por qué? Porque no ha sido bien alimentado. Cuando espiritualmente el ser humano, el cristiano, es mal alimentado, tiene una mala palabra, tiene un mal mensaje y simplemente queremos contarle algunas cositas de la palabra de Dios y no profundizar en ella, ese cristiano crecerá mal, no crecerá fuerte. Si usted no enseña a sus hijos, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a que se guarden para Dios, a que vivan para Dios, a que se cuiden en las palabras que ellos dicen, en las cosas que ellos hacen, esos hijos crecerán mal. Y cuando usted quiera tratar ya de doblegar a su hija, de doblegar a su hijo para encuadrarlo o para someterlo al camino del Evangelio, se hará muy complicado. Se va a quebrar. Porque no lo hizo desde pequeño. Entonces la levadura de los fariseos provocaba que la gente creciera mal, que la gente le hiciera más caso a las normas humanas, a los estatutos humanos, a lo que ellos decían, pero menos a la ley de Dios. Quebrantaban la ley de Dios, la ley que fue dada por Moisés. Y la realidad es, hermanos, que esta levadura, que la levadura de los fariseos es igual al ser alimentado donde la persona no cuenta con la cantidad necesaria de defensas en su cuerpo, lo que le hace estar expuesto a muchas enfermedades y quedar débil espiritualmente. Mateo 15, versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente: entonces se acercaron ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Eso le dijeron a Jesús. Ahora quiero que entendamos esto, hermano. En este caso ellos estaban más preocupados, los fariseos, de las tradiciones que ellos habían agregado y no de lo principal que la ley decía. La ley decía, o sea, debemos entender que ellos habían agregado cientos de tradiciones religiosas a la ley de Dios. Los fariseos. Explico. Usted tiene la Biblia en su mano y usted dice: a este versículo le voy a agregar esto. Eso es lo que ellos hicieron. Le empezaron a agregar artículos, pero de acuerdo a sus pensamientos. En cambio, la ley, Dios la había escrito Él con su dedo. ¿O no? Entonces ellos le empezaron a agregar cientos, hermanos, cientos de tradiciones, de ideas humanas a la ley misma de Dios. Ellos ponían al mismo nivel la ley de Dios e incluso mayor importancia le daban a sus ideas que nacieron de sus propios corazones. O sea, las ideas de ellos, los estatutos de hombres estaban al mismo nivel, incluso más arriba. Y la ley de Dios estaba por acá abajo. No sé si me está entendiendo. Acá abajo estaba la ley de Dios y sus estatutos estaban acá. Y toda la gente, todos los fariseos le daban importancia a sus estatutos humanos. Y invalidaban la ley de Dios, en otras palabras. Ellos ponían en ese nivel y le daban mayor importancia entonces a sus ideas. Los fariseos le reclamaron a Jesús, para que entendamos esto, por la actitud de los discípulos. Y tengo que decir, hermano, que es bueno lavarse las manos. Usted lo encuentra bueno, ¿no? ¿O no? Cuando va, usted dice: estoy trabajando, hace algo en su casa, llega el trabajo y la esposa lo llama a almorzar. ¿Qué hace? Se lava. Y algunas veces no se la lava y listo, ya usted sabrá, pues problema suyo. No daña a nadie más con no lavarse las manos, solamente usted.
Pero la ley de los fariseos dañaba a medio mundo. ¿Está entendiendo la diferencia que había ahí? Si yo no me lavo las manos al comer, ¿qué le provoca a usted? Oh, el pastor que no se lava las manos, o la hermana que no se lava las manos. ¿Y qué le provoca? ¿Quién se va a dañar en caso de que ocurriera algo? ¿Usted o él? En cambio, las enseñanzas erróneas que ellos tenían dañaban a mucha gente. Incluso invalidaban la palabra de Dios. Entonces entendamos, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos. La tradición ellos estaban diciendo, nosotros hemos implementado hartos artículos a la ley de Dios. Y toda la asamblea estuvimos de acuerdo, el fariseo de allá, el fariseo Judas, el fariseo Epafrodito, el fariseo Coré, el fariseo Acán, los pusimos de acuerdo y todos nosotros dijimos que esto iba a valer. Eso hicieron. Y no le importaba lo que invalidaran acá. Si Dios decía otra cosa acá, no, hagamos valer lo nuestro. Hagamos valer lo nuestro. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que sucedió en esos tiempos ahí. Y Jesús tiene que encontrarse con los fariseos. Jesús se encuentra fuerte y cara a cara con los fariseos, hermanos. Jesús los enfrenta duramente y los apóstoles también lo enfrentaron a estos fariseos. Quiero que entendamos esta realidad. Entonces, los fariseos le reclamaron a Jesús por la actitud de los discípulos, pero yo tengo que decir que es bueno lavarse las manos antes de comer. Quiero poner este ejemplo del espíritu de los fariseos. Vamos a poner como norma una idea, un ejemplo aquí, no es que lo vamos a hacer, pero para que usted me entienda. Vamos a poner como norma que nadie puede entrar a la iglesia en manga de camisa. ¿Ya? Eso es una ley farisaica de los fariseos. Nadie puede entrar en manga de camisa. Es una ley de los, dígalo, sin miedo. No tenga miedo, si cuando la palabra de Dios lo dice, no tenga miedo en decirlo. De los fariseos. ¿Ya? Nadie puede entrar en manga de camisa. Esto sería una tradición farisea. Entonces el fariseo ve a tal persona que entró en manga de camisa a la iglesia y se molesta, porque ese hombre quebrantó la orden dada por la directiva de los fariseos corruptos. Usted dice, pero pastor, si esa cuestión no ocurre. Si ocurre aquí en San Carlos. Sí, no puede entrar en manga de camisa, yo estoy diciendo, y quiero explicar bastante de esto. Entonces viene el fariseo, como ya los ancianos habían dicho que no podía entrar en manga de camisa a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está aquí en manga de camisa? Vaya a la casa y cámbiese. O póngase algo. Es un pecado entrar aquí en manga de camisa. Yo estoy parafraseando, hermanos. Y usted puede decir, pastor, está loco. Existe. Si aquí tenemos, hermanos, muchos lugares donde hay tradiciones de fariseos, de saduceos, donde, ¿qué sucede? Que cuando aparece Jesús con la palabra, simplemente quieren irse en contra de Jesús, en contra del Evangelio. ¿Por qué? Porque dicen esto, están cambiando mis tradiciones. Es como una vez, muchos años atrás, un pastor me dijo, a mí que era pastor, si yo predicara de esa forma, la gente se me va. Entonces ninguno de ellos va para el cielo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estamos formando? ¿A qué Dios nos mandó a formar? ¿Fariseos o cristianos? Dígame. A cristianos. Entendamos, ¿qué Dios me manda a obedecer? ¿La palabra de Dios o las tradiciones humanas? La palabra. No podemos quebrantar la palabra. ¿Usted cree que es un pecado que yo entre en manga de camisa aquí a la iglesia? No es un pecado. ¿Y por qué lo hace pecado? ¿Me está entendiendo? Ahora quiero explicar. Es bueno que usted venga con una chaquetita, bien, se ve bonito, pero no es pecado, va por el orden. Es malo que ellos le dijeran no se lavan las manos como orden. Claro, está bien, como higiene, está bien que se laven las manos, fariseo. Y Jesús entonces empieza y le responde con otra pregunta, con otra interrogante a estos fariseos. Entonces, quebrantando la orden, el fariseo dice, ¿por qué entraste en manga y camisa? Eso es un pecado. Escuche, pero sin embargo, esos fariseos que no entran en manga de camisa a la iglesia, no estoy diciendo que usted sea fariseo porque entra con chaqueta, hermano. No quiero que me vaya a malentender esto.
sino que estoy poniéndole que están diciendo ellos que eso es una ley, es una orden. Pero sin embargo, esos fariseos que no entran en manga de camisa a la iglesia. ¿Por qué? Por guardar la tradición, por obedecer, por someterse al líder, ¿me está entendiendo? Se enojan porque el pastor predica que hay que diezmar, porque el pastor predica que hay que ofrendar, porque el pastor dice que hay que estar en las escuelas bíblicas y una infinidad de cosas. Y te digo algo, la tradición de los fariseos no estaba en la ley. No estaban, eran cosas que ellos habían agregado, porque ellos querían. La camisa, la manga corta, esa es la camisa que tú entres a la iglesia, en ninguna parte en la Biblia te dice eso. ¿Está entendiendo, hermanos? Por el orden, que se ven más bonitos, que se ven más ordenaditos, perfecto. Pero no es que yo tenga que tomarlo y hacerle una enseñanza y una doctrina, donde la gente después te dice, incluso los mismos miembros de la iglesia te dicen, hermano, ¿cómo se le ocurre entrar a la iglesia? Falta de respeto venir en manga de camisa, con camisa acá. Y usted anda con camisa, corbatita, bien un pantaloncito de terno, algo bien arregladito, y le dice, pero no, ¿cómo puedes estar? Es un pecado terrible. Y más encima estás ocupando el coro, estás ocupando acá, es un pecado. Mire, tremendo pecado, pasaste al púlpito, porque, oiga, los fariseos hasta eso le dicen. Usted no puede subirse a este púlpito, hermanos, porque si no cae muerto. O sea, el fariseo que está arriba es el único que no cae muerto. En serio, el púlpito es santo, hermano. A mí me decían eso. ¿Cómo se le ocurre dejar el púlpito solo? ¿No es que puede tomarlo Satanás? ¿De dónde la viste, fariseo? Gloria a Dios, sarcástico. Pero déjame decírtelo, que el mismo Elías lo tuvo que hacer para darle fuerte a los paganos, a los fariseos idólatras, a los hijos del diablo, esos que estaban ahí. ¿De dónde es un pecado? ¿Qué viste aquí? ¿A quién viste acá? ¿Tú crees que esto tiene poder, esto es santo? Hermano, te digo, este lugar se transforma en un lugar sagrado en el sentido cuando nosotros nos juntamos para alabar a Dios, pero no, hermano, significa que tú no puedes tocar este lugar porque si no puedes, es santo. ¿De dónde? Yo estaría muerto, tú estarías muerto, este niño estaría muerto, esta niña estaría muerta, todos estaríamos muertos. Si fuera así, ninguno de nosotros pudiera estar dentro de la iglesia, porque el templo fue hecho para que simplemente entrara el sacerdote, estuviera el arca, el lugar santo, el lugar santísimo, y todo el pueblo estaba fuera. Pero tú estás dentro. Entonces hacemos, hermanos, los fariseos hacen una doctrina, una enseñanza. Hermanito, ¿cómo se le ocurre venir en manga de camisa? ¿Cómo se le ocurre subir al púlpito, hermanito? No es que esto es santo, hermano. Yo no estoy diciendo que no cuides la obra de Dios, que no arregles esto, cuídalo, pero no, hermanos, los santos debemos ser nosotros. Nuestra vida, nuestro corazón. Entonces, claro, ahí vienen, dice algunos, que yo veía algunos por ahí, y en realidad, hermanos, te lo digo así, y lo vi con mis propios ojos. Salió el coordinador o el predicador para acá, qué sé yo, fue a orar por alguien, y allá de repente cuando veo a uno que hace esto, estoy parafraseando, pero lo vi, a cuidar el púlpito. Y a lo mejor el fariseo estaba en pecado y se sube al púlpito. Tradiciones. ¿Lo han visto ustedes o no? Los hermanos que tienen, ¿han visto todas esas cosas? Oiga, qué terrible. Y ahí está la iglesia. Ayúdanos, Padre, Señor, cuida el púlpito, Señor, encima de madera, Señor, cuídalo. El otro puede ser un pecador impedernido y se sube a cuidar el púlpito arriba. Si no tiene nada que ver eso, hermano, entiende, mire, si yo quisiera acá, podría no tener ningún coordinador y digo al coro, ustedes ministren la alabanza y se acaba el problema. No hay ningún coordinador y el coro ministra la alabanza y usted tiene el deber de alabar a Dios, porque usted no necesita a alguien que le esté diciendo, alaba a Dios. O está en la ducha ahí, con un coordinador al frente y usted alabando a Dios. ¿Ah? No, pues yo estoy en la ducha, gracias Señor, canto, aunque no canto muy bien, dice, y no diga nunca que lo hago para el Señor, no, usted cántele a Dios nomás.
Usted alaba a Dios en su casa, se pone a llorar, tiene el pastor al frente, el coordinador al frente. No, yo alabo a Dios porque Él se lo merece. Basta de tradiciones farisaicas. Basta de la levadura de los fariseos. Si hay cosas que son muy buenas hacerlas, por eso te digo, lavarse las manos, perfecto. Pero si no se lavaba las manos los Pedro, ¿a quién le iba a dañar si algo le sucedía? Solamente a él. Pero la levadura de los fariseos, ¿qué estaba provocando? Tergiversar la palabra de Dios, cambiar la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios y dañar a mucha gente con ese tipo de enseñanzas. Hacen enseñanzas, hacen doctrina. En muchos lugares, hermano, yo aquí no he escuchado, pero hay gente que por ahí me cuenta, dicen en algunas iglesias tienen el pozo de la sangre, no sé cómo será eso, un pozo con la sangre de Jesús, no sé, una infinidad de cosas. Otros que vacunan a la gente, hermano, entendamos basura dentro de la iglesia. Entendamos pura basura eso. Otros que estaban a punto de hacerse una clínica, hermano, una clínica, teniendo enfermeros ahí, clínica espiritual. Hermano, en serio, llegó un hermano de acá del ministerio un tiempo atrás y me dijo: pastor, me junté con un hermano de tal lugar. Y me dijo: ¿y qué hizo el hermano? Me envolvió, me enlazó espiritualmente, pastor. Y el hermano llegó así, bromeando donde mí. Ando enlazado, hermano. Pastor, me enlazó un hermano espiritual, le había puesto un lazo no sé de quién. Esas costumbres las están practicando hoy en día los fariseos. Y invalida la palabra de Dios. Y como son tantos, y aquí es uno el que está gritando o el que está hablando, al final de cuentas todos creen que ellos están bien y la palabra de Dios está mal. Te digo, cualquiera que se tergiverse, que cambie la palabra de Dios, está haciendo un anatema. Cualquiera. Las tradiciones encierran, encuadran a la persona. Vamos a seguir tocando bastante de esto. Pero sin embargo, esos fariseos que no entran en manga de camisa se enojan porque el pastor predica que hay que diezmar. Se enojan porque hoy en día predicamos que el bautismo en agua es muy importante porque corres peligro de perder tu salvación. Dice que el que creyere y fuere bautizado, y el que no creyere, no dice nada después del bautismo, ¿cierto? Será condenado. Pero escucha algo, el bautismo en agua es muy importante hacerlo. Si tú dices no quiero hacerlo, o si algún líder no se lo está predicando a la iglesia y no lo hacen, comiencen a hacerlo, porque están provocando que la gente pueda perderse. Porque hay que cumplir con toda justicia, con todos los mandamientos. Jesús mismo, porque esto es lo que sucedió. Juan el Bautista casi actúa como uno de los fariseos. Casi. No, yo no te voy a bautizar. Juan, bautízame. Porque es necesario que cumplamos toda justicia. Entendamos, es importante el bautismo en agua. Ahora ustedes, los hermanos y las hermanas que tienen sus niñitos pequeños, es importante que los traigan y los presenten para que Dios coloque una bendición sobre ellos y los guarde en el futuro. Eso habla de que echa tu pan sobre las aguas y más adelante lo recogerás. Ten fe, ten confianza en Dios. No mires lo que Dios ha puesto como enseñanza, doctrina, como nada. La palabra de Dios fue escrita para cumplirla. Así que tus niños tienen que ser presentados. No me vengas a pedir que te bautice un niño, porque tú sabes que el bautismo para niños no existe. Bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Una persona que tiene conocimiento de que ha pecado de lo bueno y de lo malo. Es para eso el bautismo. Pero los niños, dice que venían a él y Jesús jugaba con los niños, los tocaba, y los discípulos se molestan. Se molestan. Y Jesús le dice: dejad los niños venir a mí. Y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Tengo que decirte que esos niños que cargas en brazos tienen el reino de los cielos ya en sus vidas. Pero tú que lo estás cargando, corremos peligro. Entonces ahí donde nosotros debemos guardarnos dentro de la palabra, hermanos. Yo sé que este mensaje
Puede que nos guste mucho, moleste, pero es la verdad. Ahora, si tú encuentras otra cosa en la Biblia y dice, pastor, está equivocado, tráemelo y lo estudiamos de acuerdo a eso y veremos si realmente Dios está equivocado o no. ¿Qué significa esto? Que a estos fariseos les gusta hacer valer sus órdenes humanas y no les importa dejar de hacer lo que Dios dice. Eso es lo que tiene la levadura de los fariseos. No nos importa invalidar la palabra de Dios, pero tenemos que guardar esta tradición que guardaron los ancianos. Jesús le responde con otra pregunta. Versículo 3. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque ellos le habían dicho, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Cierto? Entonces viene Jesús, le responde, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ustedes quebrantan la orden de Dios por sus tradiciones que agregaron a la ley. Porque Dios mandó diciendo, escuchen, le dice Jesús a ellos, a los que decían que por qué los discípulos no se lavan las manos, a los fariseos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Está bien? Dice así, ¿o no? Y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, versículo 5, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello en que pudiera ayudarte. Ya. Quiero aclarar un poco más lo que los fariseos enseñaban y decían. Ellos decían, pero ustedes dicen, Jesús le estaba diciendo, que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Entonces Jesús le decía, ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Sigo leyendo, los mandamientos de hombre o las tradiciones de los hombres invalidan entonces la palabra de Dios. Invalidan la palabra de Dios, hermanos. Con todo esto, ellos estaban invalidando la palabra de Dios. Invalidar es hacer inválido, nulo o de ningún valor los estatutos bíblicos. Dice amén. O sea, no le daban ningún valor a los estatutos bíblicos, no les importaba quebrantar la palabra de Dios, que Dios hubiera dicho esto, no les importó. ¿Qué tanto lo escribió Jesús y ya Jesús no lo vemos? Lo escribió Dios y a Dios no lo vemos. Hagamos valer lo nuestro. Eso es lo que estaban tratando de hacer estos fariseos y saduceos. Traspasaban los límites bíblicos con sus enseñanzas totalmente alejadas de la palabra de Dios. Sigo leyendo, como en este caso, hermanos, de decir, yo no puedo honrarte a ti, papá, porque yo honro a Dios. Eso es lo que ellos estaban enseñando. Entonces esto es una enseñanza errada, porque simplemente quieren hacer una parte de la Biblia, pero la otra no. Solo quieren honrar a Dios, pero no a los padres. Eso es lo que enseñaban ellos. ¿Me está entendiendo? Simplemente solo amar a Dios, pero al hermano no. Estaban invalidando, quebrantando la palabra de Dios. En cambio, la palabra de Dios nos enseña que podemos hacer lo uno y lo otro. ¿Me está entendiendo? Y los fariseos decían, no, papá, no te puedo honrar porque yo tengo que honrar a Dios nomás. Eso es lo que estaba diciendo. No puedo honrarlo a usted porque yo tengo que honrar a Dios, nada más. No le importaba el resto. Y la Biblia nos enseña que podemos hacer lo uno y poder hacer lo otro. La enseñanza de los fariseos es esa. Cuando la enseñanza de los fariseos provoca que tú te fijes en lo material, que tú te fijes en lo externo y invalidas lo espiritual. La enseñanza de los fariseos, hermanos, qué sé yo, tomaste una pelota con tus hijos y pusiste a patear esa pelota con tus hijos, ya eres pecador, según los fariseos. Entonces entendamos la diferencia. El papá está jugando con los hijos a la pelota, no es ningún pecador. Ahora, si el papá es joven, tiene 20, 22 años y lo llamaron de algún equipo de importancia y se fue a jugar para allá, a lo mejor cambia la cosa. Pero entendamos esto, a veces queremos poner las tradiciones por sobre las escrituras.
las tradiciones por sobre las escrituras. Yo no sé si usted me está entendiendo el mensaje, pero tengo que decirle que estos fariseos estaban y tenían este tipo de enseñanza, como dice ahí esa pregunta, decía, o sea, papá, no te puedo honrar a ti porque yo honro a Dios, o sea, yo honro a Dios. ¿Se ha dado cuenta del tipo de gente que son re espirituales? Y si no, yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, yo me someto a Dios, pero el pastor no. Los fariseos son así. Yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, pero yo no amo al pastor y tampoco obedezco al pastor ni se me someto al pastor. Esos son los fariseos. Ahora la pregunta es, ¿cómo amas a Dios si no te puedes amar a tu pastor o amar a tu hermano o a quien ves? Ellos tenían, el fariseo crece a una media verdad. A una media verdad, hermano, el fariseo va a crecer a una media verdad. En cambio, la palabra de Dios nos enseña que podemos hacer lo uno y lo otro, amar a Dios y amar al hermano. Lucas capítulo 11. Mira, aquí tiene otra idea de los fariseos. Lucas 11, 42. Para que vamos entendiendo esto. Tengo que enseñarlo, hermano. Tengo que predicar esto porque yo quiero que usted lo entienda bien. Yo no quiero que crezcamos con una idea farisaica en nuestras vidas. Dice, más hay de vosotros. Jesús hablando. Para que usted entienda, más hay. Es cuando usted dice, ya, cuídate nomás. Vaya a ver lo que te va a pasar. Hay un castigo sobre ustedes. Así le estaba diciendo Jesús. Mas hay de vosotros, fariseos, Lucas 11, 42, que diezmáis la menta. Eran diezmadores los fariseos. Y la ruda, y toda hortaliza, traían las primicias, traían de todos. Y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Y ahí viene y les dice Jesús, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer. ¿Qué dice ahí? Dígalo fuerte, ¿qué dice ahí? ¿Tendré fariseos hoy día? Que dicen, no, yo amo a Dios nomás. Yo a Dios nomás le doy. ¿Y de quién es el diezmo? ¿De quién es el diezmo, hermano? Dime. ¿Y sabe lo que dicen los fariseos? No, es que eso está bajo la ley. Fue para Israel. Ah, ahora te gustó, fariseo, eso, ¿ah? Ahora te gustó eso, fariseo, decir que es de la ley nomás. Se ponen bíblicos. Ahora le gustó, no, es que no, Jacob estaba bajo la ley. Ahí les gustan los fariseos, ¿ah? Para no diezmar, para no ofrendar, para no traer las primicias. Y no se acuerdan los fariseos que Abraham diezmó y no estaba bajo la ley. Entonces viene Jesús y les dice a ellos, son fariseos, ustedes diezman de todo, pero están pasando por alto la justicia, la misericordia, el amor de Dios. Hermano, no podemos honrar a nuestros padres, podemos amar a Dios, podemos amar al hermano y también podemos amar a Dios, pero no nos volvamos hipócritas o fariseos diciendo yo amo a Dios y yo sirvo a Dios y yo me someto a Dios, por lo tanto al pastor no le obedezco, al pastor no le hago caso, por lo tanto no amo al pastor, no amo a mi hermana, no amo a mi hermano, porque estás convirtiéndote en un fariseo. Los fariseos, ellos, yo diezmo pues, yo hago esto, yo hago esto otro. Eso hace un fariseo, pagamanda. ¿Me está escuchando, hermanos? La iglesia no es para venir a pagar manda. Usted tiene que hacer todo eso sin dejar el amor, sin dejar la justicia y sin dejar de diezmar, sin dejar de ofrendar, sin dejar de traer los alimentos no perecibles. Usted no puede dejar nada de lado. Podemos hacer las dos cosas. La levadura de los fariseos enseña de que simplemente podemos hacer lo que a nosotros se nos ocurra, pero no lo que la palabra está diciendo. Dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes si se preocupan por dar como ofrenda a Dios la 10% de las legumbres, de la menta, de la ruda, y cosechan de todo lo que cosechan en sus terrenos, pero no son justos con los demás, ni aman a Dios? Deben dar a Dios la 10% de todo, pero sin dejar de amar a Dios y ser justos con todos. Tenemos que hacer toda la palabra de Dios, hermanos. Entonces, al poner atención a las enseñanzas alejadas de la palabra de Dios, el pueblo solo de labios honra a Dios. El pueblo solo de labios honra a Dios, más su corazón está lejos de Dios. Y aquí quiero leer Mateo 15:7,
para ya luego estar casi ya terminando, hermano, en el 15:7, versículo 8, versículo 9 de Mateo 15, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. O sea, la ley farisaica, los estatutos de los fariseos, la levadura de los fariseos, solo honraban a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté cerca de Él y nuestros labios también. No es solamente una cosa, para que no venga a decirme alguien: Dios solo mira el corazón y vas a hablar cualquier clase de sandeces o cualquier clase de palabra. No, entendamos, todo va en conjunto, todo está ahí. Somos un solo cuerpo y por lo tanto, como somos un solo cuerpo, nuestro cuerpo debe honrar a Dios con todo. Entonces este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano, dice Dios, le estaba diciendo a estos fariseos, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. O sea, ustedes invalidan, hacen valer sus ideas, hacen que la gente no entre, ni tampoco entran ustedes. ¿Por qué? Porque están poniéndoles cargas pesadas a la gente. ¿Qué pasa si el día de mañana viene alguien en mangas de camisa y corbata? Los fariseos le dicen: no, vaya a la casa y vuelva y después entre. ¿Qué pasa con la gente que viene recién llegando a la casa de Dios? Los fariseos le dicen: no, usted tiene que vestir como cristiana y como cristiano. Vaya a la casa y después vuelve. ¿Qué hacemos? Hacemos que la gente se vaya, hacemos que la gente crezca mal, hacemos que la gente no quiera venir a la iglesia. La gente de afuera viene con necesidad, la gente de afuera viene lleno de pecado, la gente de afuera viene lleno y cargado de puras situaciones que simplemente le están agotando física, psicológicamente sus vidas, y ellos necesitan una palabra que pueda cambiar su corazón, no lo externo. Cuando la palabra cambia el corazón, eso cambiará por sí solo. Pero si no cambiamos en el corazón, lo externo nunca cambiará. El problema entonces radica en el corazón del cristiano. Lo que hay en tu corazón, hermana, lo que hay en nuestros corazones, lo demostramos hacia afuera. Si en tu corazón hay amor, amor entregará. Si en tu corazón hay odio, odio entregará. Si en tu corazón hay deseo de vivir para Dios, eso se reflejará hacia afuera. ¿Sabes? Cuando nosotros simplemente queremos honrar a Dios con nuestras palabras y lo externo deshonra a Dios, Dios está diciendo: ustedes me están honrando mal, yo no recibo esa alabanza de ustedes. Y estos fariseos querían honrar a Dios externamente: largas ropas, largas vestimentas, largas oraciones en las plazas para ser vistos y visibles, diezmaban de todo, pero su corazón estaba invalidando la palabra de Dios. En otras palabras, quiero mostrar por fuera que soy cristiana, quiero mostrar por fuera que soy cristiano, pero en lo interno, mi vida interna, cuando nadie me ve, mis labios están llenos de groserías, mi mente está llena de basura, mi corazón está inclinado al mal, mi corazón no ama a Dios realmente. Y tú puedes estar en este lugar y mirándome y escuchando la palabra, y si tu corazón está malo dirás: esta palabra no me gusta, esta palabra no la quiero, porque esa es la palabra de los fariseos, que a ellos no les gustaba lo que Jesús decía. Entonces el problema, ¿dónde está? Está en el corazón del ser humano. Está en el corazón del ser humano. Un mal crecimiento, una mala enseñanza provoca que muchos rechacen el verdadero mensaje, como también provoca que muchos, al escuchar la verdadera palabra de Dios, hermanos, salgan de las enseñanzas erróneas que escuchan a aquellos que hoy tienen el espíritu de los fariseos. Estas enseñanzas de los fariseos quitan la vitalidad de los creyentes, o sea, alejan a los creyentes de Dios. La palabra de Dios nos hace una comparación entre levadura y pecado, hermanos. Y podemos leer 1 Corintios 5, 6 y versículo 7 y versículo 8, lo leemos. Dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué sucedía con los hermanos en Corintio? Pablo veía que ellos se jactaban, que eran cristianos, de que tenían esto, tenían buenos equipos,
tipos que tenían una buena palabra, de que tenían un buen mensaje, de que eran felices, eran alegres, pero se jactaban. Y Pablo viene y los enfrenta y les dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que le dijo Pablo en el versículo 8 de 1 de Corintios capítulo 5: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con la levadura de la malicia, no con la levadura de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Que no haya pecado en otras partes en ustedes, que no haya indicio de corrupción en sus vidas, porque aunque usted pueda saltar, danzar, correr, diezmar, ofrendar, si en su lugar oculto hay pecado, están mal. Es lo que Dios estaba hablando a través de Pablo. Por eso hoy no tenemos vida cristiana. Pablo les hablaba a los corintios así porque había gente que pecaba deliberadamente en contra de Dios. Pase, hermano. Hermano, pase. A usted le estoy hablando, pase. Quiero que la iglesia se coloque de pie en un momento. La levadura de los fariseos no cambia a la gente. Escuche esto. La levadura de los fariseos no cambia a la gente. Lo único que hace la levadura de los fariseos es cambiarlos por fuera. Los cambia por fuera. Incluso me tengo que dar cuenta, y tristemente tengo que decirlo, y con dolor en mi corazón, que la palabra de Dios no es capaz de cambiarte muchas veces a ti por fuera. Y te transformas en un fariseo. Porque simplemente vivimos rechazando el mensaje de esperanza, el mensaje que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. La pregunta mía sería: ¿de cuánto tiempo que llevamos escuchando el mensaje de Dios? ¿De cuánto tiempo que llevamos entendiendo la palabra del Señor? ¿De cuántas cosas Dios nos está aclarando, nos está hablando? Y simplemente nosotros invalidamos la palabra de Dios diciendo: yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto otro, esto tampoco. Porque simplemente miramos y decimos: los fariseos dicen esto, no diezmes porque el pastor va a estar con los diezmos, se va a quedar con él, no entregues, no lo entregues. Cuando es la palabra de Dios que está diciendo eso. No ofrendes porque no necesitan ofrendas en la iglesia. ¿Quién te dijo? Si la palabra de Dios nos está diciendo, no podemos invalidarla. No traigan los alimentos, no traigan las primicias, no debemos congregarnos. ¿Quién te dijo? Si la Biblia dice: no dejéis de congregarnos. La Biblia nos manda que vivamos una vida en santidad, y la gente simplemente dice: no voy a vivir la vida en santidad. ¿Por qué nos gusta hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios está enseñando? A los fariseos les gustaba hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios estaba enseñando. Los transformamos en personas irresponsables, los transformamos en personas que no somos perseverantes. ¿Por qué? Porque no tenemos el verdadero mensaje muchas veces metido en nuestros huesos, en nuestros corazones. Hermanos, debemos empaparnos de la gloria de Dios, debemos empaparnos de la palabra de Dios. No podemos vivir ni por un minuto más, podemos seguir pensando que vamos a vivir un evangelio a media. Tenemos que empaparnos de la gloria de Dios, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, porque será la palabra de Dios la que limpiará, hermano, la doctrina de los fariseos que muchas veces se pega en nuestras vidas. Tú puedes tener cualquier tipo de pecado oculto guardado en tu corazón, en tu vida, estás realizando. Ese pecado hará que fermente toda tu vida. Ese pecado, hermano, hermana, hará, joven, señorita, hermanos, todos, ese pequeño pecado hará que toda tu vida se corrompa, porque nuestro texto base dice: un poco de levadura, un poco de pecado hace que se corrompa todo el cristiano. Pero nosotros no lo miramos desde ese punto. Creemos que simplemente es la levadura que la mamita le echa al pan ahí y listo, creemos que es esa. No, está hablando del pecado. Un poquito de pecado corrompe a toda tu vida. Entonces, ¿qué decimos? No, yo voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a ir a los cultos, pero con mi vida nadie se mete, por decirlo así. Te tengo que decir que Dios va a entrar en tu vida cuando tu vida esté de acuerdo a la palabra. Ahí va Dios a entrar.
Si tú te rindes a Dios realmente, esa levadura de los fariseos comenzará a salir de tu vida. La levadura de los fariseos es liviandad. La levadura de los fariseos es inconstancia. La levadura de los fariseos no habla de perseverancia en el verdadero evangelio. La levadura de los fariseos tiene orgullo. La levadura de los fariseos te enseña a no perdonar. La levadura de los fariseos te hace no perdonar a otros, ni tampoco pedir perdón a otros. En cambio, el evangelio de Jesucristo te hace humilde, te hace constante, te hace perseverante, te enseña a perdonar y te enseña a pedir perdón. Y lo más grande que te saca de la religión, corta las cadenas de la religión. El evangelio de Jesucristo corta las cadenas de la religión. El evangelio de Jesucristo nos hace libre de esa pequeña levadura que está dañando nuestra vida, de ese pequeño pecado que puede estar dañando tu vida, hermanos. Te hace libre. El evangelio te hace libre, porque Él tiene el suficiente poder. La palabra de Dios tiene el suficiente poder para cortar cadenas que atan. El evangelio tiene suficiente poder para cambiar la vida de la gente. Yo no tengo que añadirle nada a la palabra de Dios, todo lo contrario, soy yo el que tengo que apegarme a la palabra de Dios. La palabra, así como está bien. A la palabra no hay que agregarle ninguna dogma. A la palabra no hay que agregarle ninguna regla humana. A la palabra no hay que agregarle nada de esta tierra. La palabra como está clara. La palabra como está bien. Es esa la palabra que transforma al hombre. Es esa la palabra que llena nuestras vidas. Es esa la palabra que quebranta al más vil pecador. No permitas que el espíritu de los fariseos entre a tu vida. Puedes amar a Dios, puedes amar a tu hermano, puedes honrar a Dios, puedes honrar a tus padres, puedes someterte a Dios, puedes someter al pastor, sin dejar lo uno ni lo otro. Entonces lo que Pablo estaba diciendo era lo siguiente: no es bueno que os gastéis de vuestra pureza y que al mismo tiempo permitáis que vivan en pecado. Entonces entendemos que las enseñanzas erróneas o la falta de la palabra provocan que los corintios perdieran la vergüenza a tal punto que ellos se creían buenos cristianos. Se creían buenos cristianos los corintios. Ellos alababan a Dios libremente y, ¿sabes? Había un caso de pecado donde había un hijo que estaba con la esposa de su padre. Y ellos se creían, bueno, estamos bien, vamos para el cielo. Había fornicaciones ahí. Y Pablo le dije, no se jacten de aquello. Podemos jactarlo. Alguien puede decir, pastor, yo quiero danzar, yo quiero aplaudir, yo quiero correr, yo quiero el bautismo, yo quiero esto otro. Primero corrijamos nuestra vida. Primero apeguémonos a la palabra. Primero vivamos la palabra. Y después Dios añadirá todo el resto. Lo demás será añadido. Necesitamos hoy aquí en San Carlos, necesitamos hoy en nuestra corporación, en nuestra vida, en nosotros, al Espíritu Santo de Dios urgentemente. Necesitamos al Espíritu que nos llene, que nos vivifique. ¿Sabes por qué? Porque cuando está la levadura de los fariseos, siempre estamos encontrando lo malo del otro. Siempre estamos apuntando que el de allá está mal y nunca nos apuntamos a nosotros mismos. Nunca nos apuntamos a nosotros y decir, yo estoy mal, yo necesito de Dios. Estamos más preocupados cuando está el espíritu de los fariseos, más preocupados del de allá. Estamos diciendo aquello está mal, aquí esto otro está mal. Está bien, puedes decirlo, puedes preocuparte, pero preocupémonos también de nuestra vida, de nuestra comunión que tenemos que tener con Dios. Pablo le dice a los Gálatas, vosotros corríais bien, que les estorbó para no obedecer a la verdad. Y viene y les dice en el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Entonces sin duda debemos poner cuidado en todo el entorno de nuestra vida. Y saben lo que Dios le dice a través de Pablo a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo, porque ellos querían vivir bajo la ley. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo, y eso es lo que vuelvo a repetir hoy en día. El que quiere vivir bajo la ley, testifico que a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley de Dios. Y de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué está diciendo? Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando pones por prioridad los mandamientos de hombre, hermanos, nunca lograrás entender el propósito de Dios. No nos engañemos, no sea que estemos más preocupados de cumplir una enseñanza humana que obedecer a la palabra de Dios, porque al estar así, un poco de levadura liuda toda tu vida. Oremos. Sé, Señor amado, que ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir: no hemos fallado ni pecado delante de ti. Creo que muchas veces nos comportamos, Dios mío, y actuamos quizás como un fariseo cualquiera. A veces nos ponemos tan religiosos, Dios amado, porque queremos tratar de cuidar algo que a nosotros nos parece que es pecado, cuando la Biblia quizás ni nunca lo nombra como pecado. Yo te pido que nos ayudes a comprender la Escritura. Sé, Señor, que los apóstoles debían haberse lavado las manos, porque era de higiene. Es lo correcto después de un largo día de trabajo, lavarse las manos antes de comer. Pero también sé que si ellos no se lavaban las manos, no importaba mucho, eran ellos los que iban a sufrir quizás algo. Pero sé que la doctrina de los fariseos está dañando a mucha gente hoy en día, donde estamos poniendo la mirada en situaciones tan livianas, tan externas, tan, Señor, insignificantes, y no ponemos la mirada en las cosas eternas. Señor, estamos cambiando la palabra, estamos cambiando la dirección con esa doctrina farisaica. Hoy en día, Dios mío, le engañamos a la gente, no le decimos la verdad a la gente. Y la gente no es libre, la gente no sale de sus pecados, porque no queremos decirle la verdad. La gente no haya cómo salir, no haya cómo cambiar, sabiendo que simplemente ellos están perdidos y van a una condenación. Señor amado, ayúdanos a nosotros para ser claros con ellos, porque la claridad, la verdad hará libre a las personas. La verdad hará libre a aquellos que están atados en sus pecados. La verdad, Dios mío, sacará al joven, a la señorita de la fornicación, de los adulterios, sacará de los robos, de las drogas, Señor amado, de cuántos pecados ocultos que hay. Libertará a los jóvenes. Ellos piensan que no hay esperanza. Mucha gente piensa que tú no les amas, que tú los miras como un verdugo y que tienen que cumplir ciertas normas humanas para poder llegar a tu casa. No, Señor, tráelos como están. Tráelos como están, llenos de pecado, llenos de vicio. Tú los cambiarás. Ayúdanos para no pretender nosotros cambiar, Dios mío, a la gente con costumbres humanas. Es verdad que hay cosas que son muy buenas hacerlas, pero podemos hacer lo uno y lo otro. Lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Guárdanos de ese espíritu. Guárdanos a nosotros, Dios mío, de que haya levadura, Dios mío, en nuestras vidas. Que no nos corrompamos por nada de esta tierra. A veces criticamos algo y muchas veces no nos damos cuenta en cuántas cosas fallamos nosotros. A veces queremos, Señor amado, que nuestro prójimo ande correctamente delante de ti, y no me doy cuenta en cuántas áreas de mi vida te fallo yo. Oh Señor, ten misericordia, amplía tu misericordia. Señor, agranda tu misericordia hacia nosotros, extiéndela, Señor amado, y haz, Dios mío, entender, Dios mío, que podamos cuidarnos en toda nuestra vida.
Que podamos saber qué escuchar, que podamos saber qué ver, qué mirar, qué hablar, Dios mío, para que no seamos como los fariseos, que simplemente hablaban, pero no hacían. Usted mismo dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten sus obras. Señor amado, hay cosas muy buenas que podemos imitar, hay cosas muy buenas que debemos hacer, pero muchas veces el actuar de aquellos no es bueno. Señor, que nosotros seamos. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora
Solo dale ese aplauso.